colocas tubo en tu televisor y mira todos los canales gratis en tu TV. En esta ocasión utilizaremos tubo PVC de media pulgada y vamos a cortar 4 pedazos idénticos de 15 centímetros cada uno. Comencemos. Para ello voy a utilizar una cinta de medir, un lapicero y una hoja de cegueta. Tomaremos nuevamente la cinta de medir y el tubo y marcaremos ahora 18 centímetros. Y vamos a cortar 2 pedazos iguales, con el mismo procedimiento que utilizamos anteriormente. Finalmente cortaremos 2 pedazos más de 8 centímetros cada uno y con esto habremos cortado los tubos necesarios para ensamblar nuestra antena. Organizados nuestros tubos PVC, procederemos a ingresar en la parte interna de cada tubo brillo. Este brillo comúnmente se utiliza en la cocina. Aquí en mi país se llama brillo de cocina. En otro país podrá llamarse brillo para lavar o fregar o estregar. Es importante que lo consiga del que sea de mejor calidad. Fíjate, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a cortarlo y vamos a sacar de él unas tiras largas, la cual vamos a introducir por medio de un alambre en la parte o cavidad interna de cada tubo. Mira el procedimiento cómo lo voy realizando. Para acoplar nuestros tubos PVC necesitaremos los siguientes accesorios. Buscaremos 2 PVC de media pulgada para poder ubicar y formar la estructura de nuestra antena. Para ello introducimos la T, la colocamos de esta forma
Y vamos a proceder a seguir ingresando por la parte interna de la T nuestro brillo, y asimismo vamos a proceder y colocar otro tubo PVC de 15 centímetros de longitud. Alamos con mucho cuidado para que se nos facilite el trabajo. Procedemos y seguimos ingresando. Si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Ese mismo procedimiento debemos de realizarlo con dos tubos más de 15 centímetros. Debemos de buscar brillo adicional y sacarlo por la boca sobrante de la T. El proceso que continúa ahora es terminar de cruzar el brillo por la parte interna de tubos o tuberías de PVC. Vamos a necesitar también 4 codos PVC de media pulgada que serán colocados de la forma que te voy indicando en el video. Te dejo como guía estas imágenes para que lo haga, que es muy sencillo, y así vamos acortando el video para que no sea muy extenso.
Finalmente, vamos a tomar esta antena que realizamos en un video anterior. Las personas que estén interesadas en realizar esta antena media onda pueden buscar ese video. Podría dejar el enlace en uno de los comentarios o acá en la descripción del video para que ustedes la hagan. Una antena muy sencilla realizada con pasos similares a lo propuesto. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarmarla para nosotros tomar de ella el transformador de impedancia o matching. Vamos a tomar también los accesorios que componen esta antena, que son recorte de tubo PVC, una T adicional y los cables de alimentación para poder unirlo a nuestra antena que hemos realizado. Finalmente lo que haremos es instalar la T en las salidas de los recortes de tubo luego de haber realizado la conexión. De esta forma habremos concluido nuestro proyecto y nuestra antena estaría lista para ser instalada en cualquier área de tu hogar, preferiblemente en la zona externa. Para ello fue que diseñé esta antena, porque hay lugares donde llueve mucho, hace mucho viento, entonces es recomendable esta antena. También algunas zonas que caen rayos. De esta forma, las personas que se quejan por exponer el material a intemperie no tendrán queja. Hemos concluido la construcción de nuestro proyecto, una antena realizada con tubo PVC de media pulgada, en la cual hemos introducido un material conductor, en este caso brillo. Es una antena que trabaja a partir de los 470 MHz, cubriendo toda la frecuencia UHF hasta los 800 MHz. Una antena muy buena de aproximadamente 4 dBi de ganancia, con un ROE por debajo de 2. Es una antena fácil de usar, simplemente debe de colocar tu cable coaxial en el transformador de impedancia y listo. Vámonos allá con la prueba. Bien, hoy vamos a colocar esta antena en el exterior de la casa. Una antena que la podemos utilizar en la zona externa debido a que está recubierta totalmente con material PVC, lo cual hace una antena impermeable. Entonces la voy a dejar en esa posición y vamos a bajar ahora a nuestro televisor para ver cómo se ven los canales. Ok, mi gente, vamos a hacer la prueba. Vamos a encender la cámara. Aquí vamos a dar iluminación. Ahí está la conexión del cable. Fíjense cómo viene ese cable coaxial. Lo traemos. Recuérdense del techo. Lo estoy pasando por este divisor porque me falta un conector de este tipo. Entonces, por lo general, en estos conectores se generan ciertas pérdidas que hacen que disminuya la potencia de la antena. Todo instalado, vamos a encender el TV. Voy a sostener la cámara así y vamos a comenzar a buscar los canales. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Fíjate,
Estoy buscando y fíjense el cable facial acá, cómo llega hasta el TV. Fíjense dónde lo tengo conectado aquí. Si yo intercambio aquí, se pierde la señal. Entonces, vamos a seguir cambiando. Pues nada, amigo, si te ha gustado este contenido, regálame un like, suscríbete y nos veremos en una próxima entrega aquí en tu canal JM Actualidades. Gracias.